UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Bueno, entonces, mira, la situación parece ser que nacemos ya con un a priori. Sí, nacemos ya con un aparato que funciona y que espera ciertas cosas, que es un problema sumamente interesante. Es decir, los niños humanos esperan tener lenguaje, los niños humanos esperan gravitación, los niños humanos esperan tener madre, esperan tener y tienen toda clase de reflejos que implica una predicción del sistema, de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, con ese modo de pensar, en vez de tener un aparato que aprende todo, aparecen unas ideas interesantes, y es las ideas a priori. ¿Qué tipo de ideas son? ¿Cómo se le hace que el sistema nervioso pueda imaginarse cosas que no ha visto, digamos, para hablar de un modo sumamente raro? Si tú tienes una persona que es ciega de nacimiento y tú trates de explicarle qué es la luz, encuentras que es imposible. La palabra la puede entender, pero nunca, como no tiene contigo la comunidad de ver luz, es muy difícil. Entonces, imagínate tú que hubiera en el sistema nervioso una célula que entendiera una cara. Entonces, ¿a quién le cuenta? Porque resulta que esa célula es la única que sabe. Entonces, tendríamos que decir que la conciencia existe a nivel de una célula. Entonces, se crea un problema filosófico inmenso, porque uno se podría inclusive imaginar que si uno saca esa célula, la pone en un baño y la estimula, pues la célula se imagina pues, que está enfrente a una cara. Total, se reduce ad absurdum casi inmediato. Eso no puede ser así. Entonces se trata de un sistema donde hay muchas células, un sistema social, a otro nivel, social, celular, computacional, no como los computadores que tenemos, porque es una arquitectura muy diferente, sino es un sistema que es capaz de hacer una imagen de lo que está afuera. Tú tienes que entender, tú te recuerdas mejor que yo, lo conoces muy bien, que afuera no hay colores, es que es todos los días, afuera no hay sonidos. Los colores y los sonidos, inclusive el espacio mismo hasta cierto punto, es una invención del cerebro de nosotros. Sí. Ya lo dije en otro programa, pero y la gente a veces, es difícil a veces decir que esta taza no es blanca, es decir, que lo que hay es una situación de no linearidad que permite que la luz se refleje y que nosotros lo interpretamos como blanco, pero es una interpretación. Entonces empezamos a entender las propiedades interpretativas del sistema. Entonces ya estamos empezando a entrar a un mundo perfectamente nuevo, perfectamente precioso, absolutamente esencial, porque nos enseña un poco qué somos. ¿Cómo se hace eso? Se hace con ciencia, se hace con ciencia dura, se hace con trabajo en el laboratorio, se hace con trasnochos y con el pensar continuamente. La naturaleza no lo tiene todo escrito pues, en un libro que uno va y mira, sino que hay que imaginárselo y luego hay que demostrarlo.
y luego hay que demostrar si está falso. Es decir, hay que utilizar lo que se llama el método científico, que es sumamente poderoso. Entonces, ese modo de pensar, que realmente ha sido el punto central de la evolución de la civilización humana, es decir, la capacidad de introspección y la capacidad de hacer modelos. Mira, en la cabeza no tenemos montañas, tenemos modelos de montañas, que son muy similares a las montañas, tan similares que podemos hacer en una montaña un hueco que va de un lado a otro y se llama un túnel. Y funciona. De modo que el sistema que tenemos de representación es profundo. Ahora, y aquí empiezan las cosas bien interesantes. Uno dice, bueno, el sistema funciona porque los órganos de los sentidos activan el cerebro y el cerebro ya está listo pues, a producir cosas. El problema es que hay otras situaciones, como pongamos uno se acuesta y se duerme y ensueña. Exacto. Entonces, yo, como decía alguna vez, pues yo sueño a todo color, con sonido de base, pues, y con música. Sí. Entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿y de dónde viene la visión? Si yo tengo mis ojos cerrados y no hay luz. ¿Y dónde vienen los sonidos? Porque no hay sonidos afuera. Entonces llega uno a la conclusión que los sonidos y la visión es una propiedad intrínseca del sistema nervioso, que puede ser modulada por el exterior o puede ser generada intrínsecamente. Y entonces de pronto da uno un revolcón, como ustedes dicen, increíble, que se está proponiendo hace algún tiempo, que en realidad lo que tenemos es un aparato que genere la realidad intrínsecamente y que las vías de comunicación con el exterior, los órganos de los sentidos, tienen como función modular ese ensueño que llamamos la realidad. Que suena rarísimo a algunas personas y suena no raro a otras. La vida de sueño lo conocemos todos desde niño. Sí. Exacto. Entonces, pero si eso es verdad, entonces se puede empezar a mirar muy claramente problemas psiquiátricos, problemas neurológicos, problemas de desarrollo. No es solamente la parte puramente humana, no es solamente la parte de casi romántica y medio literaria, de que la vida es un sueño, sino que entonces empiezan a ver por qué la gente se alucina. Empieza a entender por qué pasa cuando se toma una droga psicotrópica. ¿Cómo es posible que un polvo negro o blanco, lo que sea, le cambie a las personas la percepción? Pues es muy fácil, porque está actuando en las propiedades intrínsecas de las células. Estamos hablando de neurofarmacología. Eso es el narcotráfico. Neurofarmacología. Y se está jugando con la mente de la gente, con las neuronas de la gente. Entonces se da uno cuenta en un momento, la situación es tractable y se puede empezar a entender. Ahora hay que cambiar un poco las ideas. En eso estamos. Nosotros tenemos grandes diferencias con los países que son dueños de la ciencia. Se ha hablado reiteradamente de la necesidad de que el país evidentemente necesita actualizarse en ese campo, que estamos muy atrás con respecto de otros países, siquiera de América Latina, en inversiones en el campo de la ciencia y de la tecnología, inversiones en la formación de científicos, inversiones en la docencia que pueden hacer los científicos. Pero precisamente la conferencia del doctor Linás, junto con la obra del doctor Patarroyo, que estaba a su lado al inicio de esta charla, muestra cómo el hombre colombiano tiene, sin embargo, la capacidad de crear esas ciencias y tiene los recursos. Eso es lo fundamental. Creo que si bien los laboratorios están mal distribuidos en el mundo, los cerebros no. El doctor Linás es un excelente ejemplo de eso. No creo que existan ciencias puras. El doctor Linás muestra con su conferencia que eso no es tan así. Me parece que más bien se trata de ópticas distintas, con énfasis distintos sobre a veces un objeto que es difícil de distinguir como social o como natural. Y además se trata de lenguajes también particulares. Pero la conferencia del doctor Linás, incluso las metáforas que utilizaba, muestra cómo finalmente se trata de una óptica en la cual las ciencias sociales pueden iluminar las ciencias naturales y tradicional y históricamente siempre lo han hecho, de la misma manera que las ciencias naturales iluminan los objetos característicos de las ciencias sociales y que además hay objetos de frontera que no son exactamente
sociales ni naturales. Son más bien diferencias que se introducen desde una clasificación de las ciencias que es arbitraria, que es histórica, que es variable, que depende de ópticas, pero que no es absoluta. En realidad la ciencia no tiene tanto disciplinas como problemas, y en los problemas las disciplinas entran en crisis. Yo escribí un trabajo que hace ya unos años que ha tenido cierta importancia, en la cual les recordé a la gente que los problemas neurológicos que una persona tiene cuando está despierta, los tiene de modo igual cuando sueña. Entonces, si una persona tiene un daño de una parte del cerebro de tal modo que se pierde la mitad de la percepción, entonces pasa exactamente lo mismo cuando se ensueña. Se ve solamente, digamos, la parte derecha del aparato visual, ¿sí? Solamente la parte derecha del panorama visual, ¿no? O personas que no reconocen caras porque tienen daño del lóbulo temporal. Sueñan con gente sin cara. Entonces se da uno cuenta que el sistema es el mismo. El sistema que le permite a uno soñar es el que permite a uno ver. Y entonces se hace como un denominador. De modo que estamos hablando de un sistema que puede o ser generado, o ser activado por razones intrínsecas o por medios extrínsecos. Pero es un gran paso, porque entonces ya la cuestión no es misteriosa, es quizá desconocida. No entendemos bien todavía cómo es, pero podemos empezar a entender un poquito cómo puede ser. ¿Y cómo se hace? Pues mira, hay que hacer bioquímica, y hay que hacer electrofisiología, y hay que hacer biología molecular, y hay que hacer fisiología celular, y hay que hacer fisiología de sistemas, y hay que hacer matemática, y hay que hacer computaciones, y hay que hacer clínica humana, y hay que... Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que quiere hacer ciencia, pongamos, puede escoger o debe escoger una actividad central, pero no debe olvidarse que tiene que tener contexto. Mira, yo eso lo digo ad infinitum, pero es que lo que pasa es que mucha gente que yo conozco, inclusive investigadores sumamente importantes, tienen una idea microcósmica, es decir, les decía, ustedes tienen una visión de piojo. Ven una cosa pequeña y son incapaces de generalizar, de decir, eso es importante desde el punto de vista teórico por esta razón, es importante desde el punto de vista social por esta razón, es importante desde el punto de vista económico. Creo que los aportes científicos que ha hecho el profesor Ginás a nivel universal son de la más alta trascendencia, no solamente para el conocimiento del sistema nervioso, sino también para la comprensión de las interacciones del mismo con el medio ambiente. Y es una de las razones por las cuales los colombianos debemos sentirnos muy orgullosos de que un compatriota nuestro esté adelantando un trabajo de tal magnitud y con tal profesionalismo y con tal grado de excelencia como lo está adelantando el profesor Ginás en los Estados Unidos para todo el mundo. En el país debemos implementar enormemente el desarrollo científico y hemos propuesto que el país tenga algo así como el 1% como mínimo del Producto Interno Bruto para inversión en ciencia. Actualmente se está gastando el 0.25% y que existan aproximadamente un científico por cada 1000 personas, lo cual implica que Colombia tendría necesidad de tener alrededor de 36.000 investigadores científicos de tiempo completo y dedicación exclusiva, contando en este momento apenas con 3.000, lo cual significa que nos falta más del 90% del camino por recorrer. Si tú miras los diferentes países, tú ves que la fluidez económica de un país no está relacionada simplemente con la mano de obra, ni está relacionada con los productos. Está relacionada con el aumento de precio que se le da a un objeto cuando hay conocimiento detrás. ¿Qué pasa? Que el valor aumentado que da el conocimiento es lo más poderoso que existe. Si Colombia quiere competir en el siglo XXI a un nivel que no sea
totalmente de país subdesarrollado de primer orden, tiene que mejorar la educación y tiene que mejorar el grado de conocimiento de sus gentes. Si no, no hay modo de competencia. Es decir, la capacidad intelectual de la gente de Colombia es igual que la de las gentes de otras personas. Homo sapiens sapiens es más o menos igual de inteligente en todas partes. La diferencia es el entrenamiento. La diferencia es la postura que tiene la gente y que tiene el gobierno y que tiene el país. Si Colombia dice, pongamos, vamos a explotar la biodiversidad, vamos a explotar aquellas cosas que tenemos, entonces hay que hacerlo con ciencia dura, hay que tener un componente de eso, hay que hacerlo con ciencia aplicada, hay que tener otro componente de eso, hay que hacerlos con negociaciones internacionales, hay que hacerlo a nivel político. Es decir, se requiere que haya una coordinación, pero no puedes decir, es que ciencia básica es demasiado difícil o demasiado cara. No es posible hacer ciertas cosas si no están todos los complementos. Es como quien quiere tocar piano pero le hacen falta 2 teclas, pues está sobado. Ahora, en Colombia hay ejemplos preciosos. Es decir, Elkin Patarroyo, que todo el mundo conoce y por muy buena razón, es un individuo que no solamente puede hacer una vacuna, sino que hace la biología molecular necesaria para hacer la vacuna. Es una persona que está haciendo ciencia dura, no ciencia aplicada. Que la ciencia dura se aplica, claro que se aplica. Porque si no es ciencia, ¿cómo se aplica? Colombia está pasando una situación interesante. Está pasando una situación de revolución social, de revolución económica, de revolución política, jurídica, en fin. Estamos en una adolescencia. Tormentosa. Como todas las adolescencias, es que por eso se llama adolescencia. Llegará un momento en que la gente que hace guerrilla y que se dan cuenta que esa es una vida hartísima, malísima y muy peligrosa. Que tiene que haber mejores modos de vivir. Que la violencia no es una solución para nada. La violencia produce daño y dolor. Es decir, para eso no es el cerebro. Es decir, qué horror que la gente resuelva sus problemas a ladrillazos. Eso no se puede hacer. Es decir, que crezcamos, que nos convirtamos en gente grande. Las cosas se pueden charlar, las cosas se pueden... Hay un sistema jurídico, hay un sistema de diálogo, tenemos lenguaje, tenemos capacidad de entendernos. Que no pueden ser todos violencias de niños chiquitos, pues que vamos a arrancarles las narices, vamos a ver, eso no se puede. Entonces hay que reorganizar el sistema, hay que darles valores diferentes al grupo, hay que hacerlos más competitivos. Y esto se puede hacer, esto no son cuentos de brujas. No solamente se puede hacer, sino se tiene que hacer. A nombre de la Universidad Nacional, quiero darle la bienvenida a este auditorio que es tan importante para nosotros, que lleva un nombre tan caro además para la historia y para el espíritu de esta universidad, al doctor Rodolfo Ginás, una persona que en su vida y en su obra representa muy claramente el paradigma de valores de lo universitario. Hoy el doctor Ginás recibirá en la ceremonia de la tarde el doctorado honoris causa que le otorga la Universidad Nacional en esta fecha de conmemoración. Y con ese doctorado la universidad se premia a sí misma al premiar a un colombiano ilustre que ha demostrado la capacidad de creación, la inteligencia y la dedicación del hombre colombiano en el ámbito de la ciencia y que es un ejemplo para todos nosotros. Bueno, yo no soy persona de dar una charla sentado y
sobre todo con este micrófono aquí enfrente, de modo que si me permiten, yo me voy a parar y voy a caminar, porque si no camino no puedo pensar. Yo quiero en esta charla recordarles un poquito la historia de el descubrimiento de la transmisión sináptica, porque dice muchísimo de cómo se desarrolló la ciencia en la cultura occidental. Se podría hacer con muchos otros aspectos de la ciencia, pero esta es la que vamos a hablar. Y como verán, se puede hacer un lindo recuento que habla de niveles de aprendizaje o niveles de entendimiento. El sistema nervioso es definitivamente una democracia. No, es que tiene que ser, porque es que es el único modo real para organizar una sociedad seria. En el sistema nervioso no hay dictadores, porque resulta que el sistema nervioso es suficientemente inteligente para saber que el voto de uno, independientemente de qué tan inteligente es, nunca es tan potente como el voto de muchos. Entonces tenemos una sociedad donde hay una gran cantidad de células, cada una de las cuales ve la realidad de un modo poquito diferente. Y cuando se hace la unión de todos esos elementos, se llega al común denominador. Y el común denominador de un gran número de elementos tiene una gran probabilidad de ser cierto, dada su estructura, que un elemento sabio. Entonces, así está formado el sistema nervioso de todos los animales. De vez en cuando hay sistemas gigantes como este, pero este sistema gigante es apenas una cadena de conducción. Ahí no hacen decisiones de ninguna especie. Entonces, social, definitivamente. Democrático, definitivamente. Unos excitadores y otros inhibidores. Es decir, hay dos partidos. Y se necesitan ambos. Se necesita que haya una dialéctica. Conocemos las palabras, ¿cierto? Las instituciones necesitan sus relojes, como las sociedades. Estos ritos son los relojes de las instituciones. Relojes en los que volvemos al comienzo, recordamos el momento de fundación. Nos vinculamos a ese momento y entonces también tendemos continuidades en la profundidad del tiempo. Entrega del título de doctor honoris causa al doctor Rodolfo Ginás Riascos. Es un placer inmenso estar con ustedes. Las palabras del rector Páramo, bueno, de una enorme belleza y nos recuerdan del tic-tac de la vida. Y cuando le oía hablar, me recordaba de la Universidad Nacional, del Departamento de Fisiología, donde trabajé hace un par de años. Se siente que fue ayer, donde hicimos estudios sobre el funcionalismo del sistema nervioso. Y sentía, cuando le oía su voz
y recordaba la voz de mi padre, quien se graduó en esta universidad de médico, y la voz de mi abuelo, quien se graduó de esta universidad de médico, y la voz de mi tío, quien se graduó de esta universidad de médico. Los recordaba a todos y se conmueve uno y se conmueve de modo olímpico. Muchas gracias. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.